Este es uno de esos casos que nos ponen a pensar muchas veces en cosas muy llamativas. Una de esas cosas seguramente sería el cómo algunos seres humanos intentan apoderarse y se obsesionan a tal punto de que se creen dueños de otras personas con las que realmente tuvieron alguna especie de relación o algún tipo de vínculo sentimental. Hoy en este canal, su canal favorito de historias, conoceremos el caso de Alexandra Sandra Duxay, quien es una chica que tenía una cantidad de sueños inmensos, era una mujer bastante interesante, tenía muchas cosas por delante, un futuro brillante, y que eso no se le fue permitido a manos de una de las personas que ella seguramente menos esperaba en su momento. Lo único que te voy a pedir es que, como siempre, antes de arrancar con este video, si me estás viendo en mi canal de YouTube, que te suscribas al mismo, y si me estás viendo en mi página de Facebook, que le des seguir a la página, ya que me ayuda un montón a seguir creando historias. Así que sin mucho más cuento, vamos con la historia del día de hoy, que es la de Alexandra Duxay. Alexandra Duxay nació y se crió en el condado de New Haven, Connecticut. Era analista de banco de sistemas, músico, bailarina y actriz. Según su edad, todo parecía indicar que iba a gozar de una carrera absolutamente brillante y que muy pronto se convertiría en una figura pública. Porque, repito, no solamente gozaba de unas grandes características como ser humano, sino que también portaba unas cualidades como profesional que la hacían estar entre esa papeleta, esos nombres para ser unas personas bastante influyentes en el mundo del entretenimiento. Pero sin embargo, a manos de alguien que seguramente no estaba bien de la cabeza, eso terminó de la peor manera. Alejandra era una chica que viajaba constantemente a la ciudad de Nueva York, donde se presentaba a audiciones y pues donde también tenía pensado abrir su propia industria del entretenimiento. De hecho, se habla de que ya se conocía el nombre, o ella ya lo tenía bastante claro. Y no solamente era eso, también en estos viajes a Nueva York, ella mostraba siempre ese ser caritativo que según su familia siempre tuvo, y es que únicamente no era dar clases de baile, porque cabe destacar que le daba clases de baile a niños, sino que también con cierta frecuencia hacía una especie de recolecta de juguetes para entregárselos a los niños más necesitados, y es por ello que la comunidad quedó devastada al conocerse el suceso. Pero esta prolífica carrera y esta brillante actitud de una mujer emprendedora y luchadora cambió radicalmente el 19 de mayo del 2006. Cerca de las 5 de la tarde, la madre de Alexandra entró a la vivienda donde ella habitaba. La madre se llama Linda Duxay y encontró el cuerpo de su hija sin vida en la parte inferior de la escalera de su apartamento. Era una escalera que conducía hacia el sótano en una casa familiar en Woodbay Street, Milford, que era el lugar donde residía esta chica. En primera instancia se podía apreciar perfectamente que habría sido atada y también habría sido golpeada hasta acabar con ella. Y según arrojaron los resultados de medicina legal, el deceso se produce debido a una hemorragia ocasionada por múltiples golpes en la cabeza con un objeto contundente. También el informe determinó lo siguiente: lesiones de fuerza aguda y contundente en sus extremidades superiores. Quiere decir que la habrían golpeado muchísimo, tanto en los brazos como en la cabeza. Se presume que las heridas de los brazos corresponden a ella tratar de taparse de su agresor. Tras el hallazgo, los investigadores se acercaron hasta el lugar de los hechos, apreciando varias cosas en ese sótano, en la búsqueda de pistas, en lo que parecía había sido una lucha muy intensa en ese sótano. Empezaron a analizar lo que ya les acabo de comentar, cualquier indicio de una pista. Realmente se encontró varias paredes llenas de sangre. También la alfombra estaba salpicada bastante de este líquido rojo que llevamos los seres humanos por dentro. También se encontró un pequeño trozo de plástico junto al cuerpo de la víctima y 1,5 pulgadas de cinta de vinilo negro en su mejilla izquierda. Esta cinta de vinilo va a ser clave para lo de la investigación. Ya les vamos a comentar por qué. También se pudo determinar, según los investigadores, que la chica acumulaba en su sótano varios trofeos que habría ganado durante su carrera como actriz, como cantante, etc.
pero se destaca que hacía falta un trofeo en específico. Y bueno, posteriormente a la investigación se determinó que ese trofeo que hacía falta era el causante de los golpes que habría recibido Alexandra tanto en los brazos como en la cabeza. También junto con el cuerpo, o muy cercano al cuerpo, se encontró un cuchillo pequeño de cocina con el que presuntamente habrían herido en varias oportunidades el cuerpo de Alexandra. La policía lo tenía absolutamente claro, según lo que cuentan, que se trataba de un crimen netamente pasional. Sin embargo, por supuesto, tenían mucho que investigar todavía, debido a que se trataba de algo que no había muchísimas pistas. No parecía que la chica tuviera muchas personas que quisieran hacerle eso, y por eso las pequeñas investigaciones en las primeras horas arrojaron un nombre que lo intentaron relacionar con este terrible caso, y el hombre respondía al nombre de Matthew Puck, quien, según relatos de personas que le conocían, fue novio de Alexandra, con quien habría tenido una relación sentimental desde que ella tenía tan solo 16 años, mientras que él tenía 23. Pero pese a la diferencia de edad de aproximadamente 7 años, eso parece indicar que nunca fue un impedimento para la chica de estar con él, debido a que se sentía bien, hasta que cambia todo radicalmente cuando Puck fue sentenciado a 6 años de prisión por algunos cargos que se le imputaban relacionados con tráfico de drogas. Alexandra también se da cuenta que este hombre contaba con un historial criminal y que seguramente iba a seguir haciéndolo, por lo que decide cortar de raíz esta relación y para siempre. Sin embargo, como es de esperarse, Matthew no aceptó la decisión de su exnovia y empezó a amenazarla, a acosarla con cartas y llamadas, incluso estando en prisión, como lo denunció su madre en el 2004, 2 años antes de el fatídico día. Matthew fue detenido para ser investigado el 24 de mayo del 2006, luego de que Jason Malone, con quien estaba saliendo aparentemente Alexandra, le dijo a las autoridades que minutos antes del suceso estaba sosteniendo una llamada con Alexandra, y Alexandra le colgó de manera abrupta, alegando de que tenía un asunto que atender, ya que se había presentado en su residencia su exnovio. Pese a que la esposa de Matthew y allegados a la pareja o a la expareja decían que habían quedado en muy malos términos, que había sido poco amistosa la separación, el investigado aseguraba que ellos quedaron como amigos y que realmente la relación había quedado en muy buenos términos, que no pasaba nada malo en esa situación. El caso se enfrió de una manera impresionante, al punto de que, bueno, no había nadie que investigar, no había pruebas contundentes y realmente las pistas eran bastante escasas. Sin embargo, todo cambió en el año 2012, hasta que un testigo declaró lo siguiente. Aseguró que había mantenido días antes del suceso una conversación con Matthew, y este último le habría asegurado haber creado un plan para intentar ejecutar a su exnovia, debido a que quería cobrar venganza. A través de la cinta negra que fue hallada en la mejilla de Alexandra, más el ADN de algunos objetos, algunos registros telefónicos, terminaron por vincular a Matthew en ese año 2012 con el crimen. Y pues bueno, una de las pistas claves, como ya les comentaba, era el hecho de la cinta negra. Esa cinta negra, las autoridades, después de una extensa investigación, aseguran que era algo inusual. Y como les digo, empezaron a revisar. En esta localidad únicamente se encontraron 3 clientes quienes habrían adquirido este dicho producto, cinta negra de vinilo. Y adivinen qué, uno de esos clientes era el dueño del negocio donde trabajaba Matthew. Además, después de allanar su casa, también se encontró un rollo de este mismo material en la casa de Matthew Puck. Algo que le ponía en una situación bastante difícil debido a la cercanía con la chica, las recientes amenazas, la declaración de la persona que aseguraba que él habría ejecutado todo esto. Y por supuesto, Matthew fue detenido y acusado de asesinato y robo en ese mismo año 2012. Por supuesto, él trató de negarlo, pero todo fue en absoluto vano, porque las investigaciones arrojaron un montón de cosas que realmente le ponían en el ojo del huracán. Finalmente, Matthew en el año 2015 fue juzgado por los cargos en su contra. El jurado a cargo del juicio quedó perplejo al ver cómo se expresaba este hombre, a escucharlo hablar de Alexandra y cómo expresaba una cierta obsesión que tenía con esta chica. Además, este mismo hombre asegura que la decisión de acabar con eso
no solamente obedece a un tema de que lo haya abandonado, lo haya dejado, haya decidido cortar la relación, sino que también, según él, le trajo complicaciones con la justicia el hecho de que mientras él le mandaba cartas amenazándola, etcétera, etcétera, ella decidió denunciar y eso le trajo más consecuencias con las autoridades. Evidentemente, Matthew fue hallado culpable y recibió una condena de 80 años, 60 años por el homicidio de Alexandra y le colocaron 20 años adicionales por robo. Actualmente se encuentra recluido en la institución correccional de Cheshire de alta seguridad. Un caso bastante trágico, sobre todo macabro por cómo se dan las cosas tratándose de su expareja, y que, como les digo, denota claramente lo que es la obsesión de algunos seres humanos por querer controlar vidas que no nos pertenecen en lo absoluto. Hasta aquí voy a dejar este caso el día de hoy porque es un caso muy viejo y que, bueno, tuvo justicia casi 10 años después, muy polémico en su momento, imágenes también muy fuertes que hemos visto en otros lugares. Es absolutamente desquiciante. En este momento espero que hayan disfrutado de esta historia, que me lo hagan saber en los comentarios, que me dejen su like, que se suscriban a mi canal de YouTube y que por supuesto le den seguir a mi página de Facebook. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.